Conocerse para conocer. Capítulo 2. Consecuencias prácticas de la estructura del ser humano. Decíamos en la charla pasada que el ser humano estaba estructurado a modo de capas concéntricas, como si de una cebolla se tratase, en la que su capa más externa correspondía al cuerpo, su capa inmediata viajando hacia el interior era la psique o ánimo, la inmediata más interior, su núcleo, estaba constituido por el espíritu, y que en el corazón de éste se hallaba el Espíritu Santo, es decir, el mismo Dios. Y que la perfecta armonía entre todas estas capas, su correcta comunicación producía paz, consolación, mientras que si había desequilibrio nos encontrábamos ante la tribulación, la enfermedad o la desolación. Retomemos el discurso en este punto. Podemos representar esta situación de enfermedad en nuestro diagrama dibujando una estrella en el punto de desequilibrio, y lo representamos como una estrella porque el foco del mal se convierte en foco de atención absorbente, que desvía y atrae hacia sí todos los demás flujos, distrayéndolos de su función habitual. Aunque más que una estrella se trataría entonces de lo que denominan un agujero negro. Situamos este foco de enfermedad en la línea entre los círculos del cuerpo y la psique, porque siempre acaba afectando en mayor o menor grado a ambos. En la medida en que la persona se vuelve a mirar su enfermedad y se centra en el problema, deja de atender a sus funciones habituales, especialmente con el medio externo, pero también con el interno. La persona se aísla y se abandona, siendo mucho menos permeable a influencias externas. En estas circunstancias, sólo cabe luchar frente a este poder absorbente de la enfermedad, no dejándose arrastrar por su tiranía siempre en la medida de lo posible. Para ello la voluntad debe ejercer su autoridad y establecer las mejores vías o soluciones para restablecer el flujo normal. Aquí hay que hacer como en el ejemplo de Alejandro Magno, cortando con su espada por la mitad el nudo gordiano. Y en lugar de andarse con contemplaciones, intentando desatar un nudo imposible del sufrimiento causado por la enfermedad o el problema emocional, abandonarse en la confianza plena en Dios y olvidarse confiadamente en sus brazos. De ahí la ejaculatoria: Jesús, confío en ti, o Sagrado Corazón, en ti confío. Si a la enfermedad o al problema emocional se le deja ser el protagonista de nuestra vida, nuestra voluntad y nuestra vida quedarán anuladas. No debemos pasar por alto que el sufrimiento que se produce cuando aparece un desequilibrio es inversamente proporcional a lo externo que éste se sitúe. Cuanto más fuera del centro, más tolerable resulta el sufrimiento producido. Si sólo afecta al cuerpo, sin que se entere el ánimo, el sufrimiento es de lo más llevadero. Pero cuanto más interno se hace, más intolerable resulta. Así los problemas emocionales producen un mayor padecimiento, hasta el punto de poder llevar al suicidio. Pensemos, por ejemplo, en lo tolerable, dicho entre comillas, que puede resultar un arañazo en la piel, frente al dolor interno de la pérdida de un ser querido, una ruptura afectiva o un fracaso personal. Pues imaginémonos ahora lo que puede suponer si el problema es espiritual. El dolor espiritual es tan intolerable que inmediatamente se desencadena un recurso de la mente para neutralizar la parte afectada, ignorándola, produciéndose a efectos prácticos una amputación psicológica de dicha parte. De esta forma, el resto de la persona puede seguir viviendo sin verse arrastrada a la debacle, a la catástrofe total. Es lo que conocemos generalmente de oídas sobre que alguien, después de un acontecimiento grave en su vida, sufre una amnesia, olvidando el acontecimiento, incluso parte de su vida, pero referido ahora en relación al espíritu. Pues esto es lo que produce el pecado. Y recordamos que el pecado se decide libremente, porque si no se decide libremente no es pecado. Y no nos damos cuenta del daño que nos causa, precisamente por esa anestesia que se genera en la conciencia, por esa amputación psicológica que se origina en nuestro interior, en la que cada vez nuestro ser, nuestro yo libre y personal, se ve mermado en su capacidad, hasta llegar a la anulación completa si nos despeñamos por ese precipicio del mal.
Precisamente por eso, en la simbología bíblica, el pecado viene representado por la lepra, enfermedad que hace eso mismo con el cuerpo, al irle anestesiando progresivamente según avanza, lo que le hace sufrir daños y amputaciones sin que pueda preverlas, al no tener el aviso del dolor, porque el dolor en el cuerpo es el sentido que nos advierte del daño que se produce en éste. De la misma forma, el sufrimiento es el sentido equivalente para el alma. Imaginémonos entonces lo que puede ser el infierno, ya sin esta anestesia preventiva, al no haber muerte que pueda poner fin al sufrimiento. No hay nada comparable en nuestro mundo iluminado por Dios que pueda servirnos de reflejo de esa realidad en la que se produce la ausencia de tal iluminación. Pero hasta ahora no nos hemos parado a ver en qué consiste la tentación y el pecado en este diagrama, para que pueda producir esos efectos en el hombre. Veámoslo a continuación. La tentación es el fenómeno psicológico que pone a prueba el flujo y equilibrio normales de la persona. Y si hemos dicho que es psicológico, es que sólo se produce en la psique, aunque el desencadenante pueda proceder del medio externo. ¿Y por qué sólo en la psique? Porque su intencionalidad es exclusivamente poner a prueba al espíritu. Y el cuerpo no está en relación directa con el espíritu, sino intermediado por la psique, por el ánimo. Y no puede proceder del propio espíritu al que pretende probar, porque justamente pretende entrar en competencia con él. Luego su lugar es la psique, el estar de la persona, nunca en el ser de la misma, porque justamente es lo que pretende enajenar, hacer ajeno. La tentación genera un falso yo en el estar del sujeto con la intención de engañarlo y enajenarlo. Pintamos este yo virtual en la psique con el epígrafe «Tentación no soy yo», que compite con el soy yo de nuestro espíritu, y evidentemente a Dios, a yo soy, nunca lo encontraremos en este falso yo. ¿Qué pasa entonces si nos encontramos a este simulacro de yo, a este espíritu falso en nuestra psique que nos propone tomar una decisión contraria al equilibrio y coherencia de nuestro ser? Pues que la decisión sobre si seguir su seducción o no la tiene que tomar nuestro espíritu verdadero, que es donde reside nuestra voluntad y no nuestro falso yo. La tentación no puede decidir por nosotros, puesto que si se impusiera la fuerza, nunca podría robarnos la voluntad. Nos engañaría, pero no nos robaría la voluntad. ¿Cómo nos roba entonces la voluntad? Sustrayéndonos del influjo de Dios, que es el soporte de la voluntad, y libertad verdaderas. Porque, como bien dice San Pablo, donde está el Espíritu de Dios, está la libertad. Y nosotros podemos añadir, porque Dios es la libertad verdadera, la libertad con mayúscula. Así pues, cuando nuestro espíritu, nuestra voluntad, decide por sí misma seguir la seducción del mal, ella sola se echa en brazos de una realidad virtual, de un falso paraíso que la enajena, sufriendo la amputación psicológica del centro de su ser, y eso es lo que conocemos como pecado. El pecado es un rechazo de Dios que lleva implícito, de inmediato, la expulsión del paraíso, de todo ese paraje armónico que constituye la persona. Podemos hacernos una somera idea de lo que hace el pecado al ser del hombre si miramos a Cristo crucificado y exclamamos como a Pilato, «Ecce homo», he aquí el hombre. Dios seguirá alumbrando el ser de la persona con el río de gracias y dones, pero dicha persona será incapaz de ver de dónde le viene la luz. Porque el pecado produce ignorancia de Dios, tanto más cuanto más radical sea el rechazo. Aunque si la persona recapacita, puede recobrar lo perdido con solo retornar a la casa del Padre, desandando sus pasos, como el hijo de la parábola. ¿Cómo distinguir entonces lo que viene de Dios y lo que no? Fijándonos siempre en que Dios construye desde el centro de nuestro ser, desde lo que nosotros somos, sin entrar en competencia con ello, mientras que el mal, el demonio, digámoslo claro, compite desde fuera, desde el estar, nunca desde el ser, al que no tiene acceso porque ha tenido que renunciar a él para poder ser lo que es. Y usa toda suerte de añagazas de ilusionista prestidigitador para lograr su seducción, pero la decisión última siempre la tiene la voluntad del hombre. Veamos la utilidad de esto con un simple ejemplo de discernimiento.
Imaginémonos que una persona nos dice que ha tenido algunas visiones de Dios o de algún santo que le ha dicho tal o cual cosa. ¿Cómo averiguar su autenticidad? En primer lugar, todo lo que viene de Dios lo hace a través de lo que la persona es en sí misma. Luego es algo que la compromete hasta el tuétano, lo que necesariamente se ha de manifestar en su vida y no puede pasar como si nada. En segundo lugar, lo que viene de Dios procede de la sencillez y la humildad por antonomasia, y en consecuencia es sencillo y humilde, claro y unívoco, pacífico y alegre. Es decir, Dios dice siempre lo mismo, lo pronuncie como lo pronuncie, porque es coherente consigo mismo. Luego el resultado es coherente con todo lo dicho a lo largo de la historia y de la verdadera tradición. Dios nunca se contradice, ni es incoherente, ni es voluble, ni es pomposo, ni es abigarrado, ni es grandilocuente, ni soberbio, ni sin sustancia, ni fatuo, ni humilla, ni aplasta, ni es aterrador, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, lo que viene de Dios sale de dentro hacia afuera, y además de expresarse el lenguaje espiritual, visiones intelectuales no imaginativas y sensaciones interiores intangibles o inspiraciones, también puede ser traducido al lenguaje anímico y apreciarse entonces como visiones imaginativas aparentemente tangibles y palabras aparentemente audibles, pero que siempre atraviesan el ser de cada uno, pero no al revés. Es decir, que cuanto más externa resulte una visión o audición, cuanto más abigarrada, espectacular y maravillosista aparente, más posibilidades tiene de ser falsa. Y si eso se acompaña de una falta de raíz interior, de falta de calado, la conclusión de falsedad, de engaño del demonio, está clara. Esta es la clave por la que se valora tanto el testimonio de vida de los videntes, casi más que el mensaje transmitido. Por eso decíamos que la verdad estaba escrita en nuestros corazones, y que cuando alguien reconoce la verdad fuera de sí, es que esa verdad ha entrado en sintonía con la que posee en el centro de su ser. Porque la verdad es única, como Dios es uno, y esa verdad también se escribe con mayúscula. Pero además esta verdad, dicha desde fuera y reconocida en nuestro interior, que vibra por simpatía al oírla, también está recogida por la tradición y profetizada de forma simbólica en la Biblia. Prueba fehaciente de que la Biblia es palabra de Dios, que como es uno, siempre dice lo mismo porque es coherente consigo mismo. Biblia que también está escrita para nosotros, porque aunque Dios se manifieste en modos y momentos concretos, permanece para siempre y vive por siempre. Y en su presencia todo está vivo y permanece vivo. Por eso el ser de la persona permanece, mientras que el estar es pasajero. De esta forma, lo que es historia de Israel se convierte para nosotros en alegoría o metáfora de las realidades espirituales ante las que nos encontramos y se desarrolla nuestra vida. Pero la clave de la interpretación de estas realidades nos la da Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que aúna en su persona ambas perspectivas, facilitándonos así la clave de interpretación. Él es la puerta, que partiendo de las realidades físicas permite acceder a las realidades espirituales, y por esa puerta tendremos que pasar si queremos entender lo que somos. Pues nos dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, hablando con la samaritana: «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Ha llegado la hora en que los que rinden verdadero culto al Padre lo adoran en espíritu y verdad. El Padre quiere ser adorado así, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». Y San Pablo nos precisa en la primera carta a los Corintios: «¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros». Pues si somos templo de Dios, vayamos entonces a mirar cómo es el diseño, la estructura del templo, de la tienda del encuentro que Dios encarga construir a Moisés en el desierto, según se cuenta en el libro del Éxodo, o como nos lo recuerda el profeta Ezequiel con su descripción idílica del templo, para averiguar cuánto de esto hay en nosotros.
El santuario del desierto se hallaba separado del resto del campamento y delimitado por una cerca, o un muro de piedra en el caso del templo de Jerusalén. Esa es la separación que dijimos establecía el hombre con su medio externo, a través de ese ámbito de actuación o atmósfera protectora que actuaba de barrera diferenciadora. Este muro o cerca tenía por objeto delimitar el espacio más externo del templo o santuario, el denominado atrio, que se abría al exterior mediante un pórtico, o antepuerta en el caso del santuario del desierto. Pues el atrio del hombre, de la persona, es su cuerpo, y el pórtico o antepuerta, los sentidos, que dejan entrar, y la expresividad que deja salir. Dentro del atrio se encontraba la pila de las abluciones, con el fin de que quien entrara en el templo realizara un lavado purificador para poderse situar convenientemente preparado ante la presencia del Señor, que reside en el templo. Esa es la purificación previa que se debe efectuar de todo lo que nos entra por los sentidos, adaptándolo y acondicionándolo a nuestro mundo interior. Porque no todo vale, ni todo es adecuado, ni todo es benéfico. También en el atrio se encontraba el altar de los holocaustos, donde se ofrecían a Dios sacrificios de animales, como vacas o corderos, y también de frutos de la tierra. Cuando algo se ofrece, además de en sacrificio, en holocausto, es que se ofrece enteramente para Dios, por lo que hay que quemarlo hasta que se consuma, de forma que el fuego transforme en espiritual, que pueda llegar hasta Dios, lo que sólo es físico. Pues en nuestra analogía del hombre como templo vivo de Dios, también tenemos nuestro particular altar de los holocaustos en el atrio de nuestro cuerpo, ya que en él ofrecemos al Señor nuestros pequeños sacrificios, dominando nuestras tendencias animales o vegetativas que nos distraen de él, o transformando, por el amor, nuestras acciones físicas en espirituales, aceptas a Dios, porque no es lo mismo una cosa hecha con amor que la misma cosa hecha sin él. El amor es ese fuego sagrado que transforma lo físico en espiritual, preparándonos para poder entrar en el espacio siguiente. En resumen, el atrio estaba dedicado a la purificación, y nuestro cuerpo también, a la purificación de nuestros sentidos y a la purificación de nuestras inclinaciones, para que la persona, la voluntad de la persona, sea la verdadera dueña de la situación y pueda ser libre. Una vez cruzado el atrio, se llegaba a la tienda del encuentro, a la que sólo podían acceder las personas consagradas, penetrando por la puerta de la tienda, o del templo propiamente dicho, en el siguiente espacio o recinto, denominado el santo. Ese santo corresponde a nuestra psique o ánimo, en donde sólo pueden penetrar las sensaciones previamente preparadas y elegidas para hacerlo, después de pasar un primer filtro, ya que en ese recinto se establece la relación entre el cuerpo y el espíritu, entre el cuerpo y la voluntad, porque se elabora el pensamiento y se diseñan las estrategias vitales. Y en el santo se encontraban la mesa de los panes de la proposición, el altar de los perfumes y el candelabro de los 7 brazos. La mesa de los panes de la proposición tenía como fin ofrecer, poniéndolo ante el Señor, un pan por cada tribu de Israel, que se renovaba todos los días. En total 12 panes. Y representados en el pan se ponían ante el Señor todos los trabajos de todas las gentes del pueblo, su vida y su alimento. Así, en nuestra psique, en nuestro ánimo, ponemos ante la presencia del Señor de la casa, tanto dicho con minúscula como con mayúscula, todos nuestros trabajos, vida y subsistencia, para que la voluntad compruebe si todo ello es acorde a sus designios. Así averiguamos si somos libres o estamos esclavizados. En el altar de los perfumes se queman ante el Señor incienso y esencias olorosas, como signo de ofrecimiento de lo más espiritual y bello. Incluso en el lenguaje corriente la expresión ofrecer las esencias se entiende como ofrecer lo mejor que se tiene. El libro del Apocalipsis reconoce en el perfume de este altar la oración de los santos. El candelabro de los 7 brazos quema ante el Señor el aceite que ilumina, como quinta esencia del pueblo, que se ofrece a Dios en resplandeciente holocausto. De la misma forma, en la psique, la inteligencia desarrolla todas sus capacidades para iluminar el ejercicio de la libre voluntad.
Así pues, podemos decir que el santo estaba dedicado a la ofrenda, y nuestra psique también, a elaborar todas nuestras intenciones dentro del camino correcto, acorde con la voluntad del dueño de la casa. Y separado por un velo o una cortina, más adentro del santo se encontraba el Santo de los Santos, o Santísimo, en latín Sancta Sanctorum, recinto al que sólo podían acceder personas muy señaladas y en unos días muy concretos. Como ocurre en el hombre, que a su espíritu sólo puede acceder a aquello que éste consiente, porque es el recinto donde se encuentra el soy yo de la persona, y se ha de mirar muy bien lo que se mete ahí. Este recinto, exclusivo para determinadas intenciones de la psique, puede no ser visto por el resto de la misma, que sólo lo intuye si la persona no está preparada para realizar introspección, de ahí el velo o la cortina. Pero ese velo ya fue rasgado con la resurrección de Jesús, que nos fuerza a mirar al centro de nuestro corazón, al hacer irrumpir lo espiritual en lo físico, el ser en el estar. Y dentro del Santísimo, en la tienda del encuentro, o en el primer templo de Jerusalén, se hallaba el arca de la alianza, arca que contenía las tablas de la ley, un recipiente con maná y la vara florecida de Aarón. Y sobre su tapa la representación de dos querubines entre los que Dios hablaba a Moisés, de forma que el arca representaba el trono de Dios entre el pueblo. De la misma manera, el espíritu del hombre contiene el arca de su libre voluntad, en la que guarda su fundamento como ser con identidad propia, su ley del bien, los dones recogidos de la gratuidad de Dios, su maná, y la elección de Dios como criatura para sí, como conciencia de perdurabilidad, su vara familiar que florece para decir, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esta arca, nuestra propia voluntad, merced a la alianza establecida con Dios, se convierte en el trono de su presencia en el hombre. En consecuencia, seguir la voluntad de Dios es ser más uno mismo, porque Dios construye al hombre desde dentro y nunca compite con él. Dejaría de ser Dios si lo hiciera. Por eso todo lo que se opone a la voluntad de Dios se opone frontalmente al hombre, y todo lo que entra en competencia con el ser del hombre no es de Dios. Así pues, advertir la presencia de Dios asentada en nuestra propia voluntad es algo exclusivo del soy yo del hombre, de su espíritu. Al igual que sólo Moisés hablaba con Dios, como un amigo habla con su amigo, en la tienda del encuentro. Pero advertir esta presencia del yo soy en el interior y centro del soy yo requiere, como ya dijimos, en primer lugar la iniciativa de Dios y en segundo lugar la apertura y disponibilidad del hombre, que previamente ha de romper esa cáscara del yo con minúscula para poder encontrarse con el otro con mayúscula y descubrir en él al yo con mayúscula. Esto es un poco trabalenguas, pero no sé explicarlo mejor con pocas palabras. Dios es totalmente otro, pero simultáneamente, al residir en nuestro cuarto recinto interior, es el centro de nuestra propia voluntad. Por eso se hace esencial y fundamental la humildad que reconoce la verdad de las cosas para poder llegar a este punto. Y me dirán, ¿pero cómo algo tan grande puede caber en algo tan pequeño? Pues cosas de Dios, lo mismo que todo él cabe en un simple niño recostado en el pesebre de Belén, y todo ello, además, en un simple trocito de pan consagrado. Cosas de Dios, que sólo la humildad entiende, y ante las que sólo cabe rendir adoración. Es por eso, por lo que la Eucaristía, entre otras muchas cosas, nos recuerda que el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, también pasa a residir en nuestro interior, y al llamar santísimo a la presencia de ese pan consagrado, podemos caer en la cuenta de que también nosotros somos custodia viva de nuestro Señor. Y se pueden preguntar, ¿pero qué pasa entonces con los que no son creyentes y ni siquiera reconocen la existencia de Dios? Pues que salvo que tengan algún problema en la inteligencia, si son capaces de reconocer la existencia del aire que respiran, aunque no lo ven, son capaces de reconocer la existencia de Dios, aunque tampoco lo vean. Se necesita el mismo nivel de inteligencia.
Todo lo demás son subterfugios y estrategias para anestesiar el rechazo, porque precisamente la presencia de la estrategia nos indica que Dios ya ha sido visto, reconocido y rechazado voluntariamente. Si no, no habría estrategia. Es como aquel que va por una calle y viendo venir a una persona a la que no quiere saludar, mira para otro lado y finge que no la ha visto. Pues ese fingimiento indica precisamente que la persona ha sido vista, reconocida y rechazada voluntariamente. Por eso esa estrategia solo puede engañar a los otros, no a Dios. Luego el agnosticismo y toda su parentela ideológica no es más que estrategia de autoengaño para intentar anestesiar la conciencia. Recordemos que cuanto más nuclear es el sufrimiento, más intolerable resulta, de ahí que necesite ser aminorado como sea. Detengámonos por último un instante a sopesar la importancia sin parangón que debe tener esta estructura básica del hombre como templo vivo de Dios, para que el mismo Dios se haya preocupado de dedicar gran parte de la Biblia a resaltar este peculiar aspecto, a través de su representación en la tienda del encuentro o el templo de Jerusalén, así como en su culto, peculiaridades y toda la historia del pueblo de Israel relacionada con esa estructura. En la próxima charla ya abordaremos la visión dinámica de todo este asunto. Muchas gracias.